Muy buenas a todos, bienvenidos a otro directo en Espacio Villarroya los viernes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar de nuevo contigo. Después de haber hablado del Madrid, vamos a hablar de política. Bueno, una de las razones con las que se especularon por los 5 días que se cogió Pedro Sánchez, tú la explicaste aquí, era porque él se toma los 5 días un miércoles y el martes se había reabierto el caso Pegasus, el espionaje marroquí a los móviles de Pedro Sánchez, de varios ministros, y cuyo software era, el espionaje se hacía con un software israelí, entonces los israelíes podían tener cierta información sobre Pedro Sánchez que le comprometería. Pasadas las semanas, sigue siendo presidente y sigue empeñado, tan empeñado como que el martes, junto con Noruega e Irlanda, y hay que recordar que ya más de 130 países reconocen el Estado palestino, pues el martes, junto con Noruega e Irlanda, España reconocerá el Estado palestino. ¿Cuál es tu versión de este hecho? Vamos a ver, la situación cambia en el sentido de que en estos momentos pues hay un clamor de muchos países que están empezando a reconocer el Estado palestino, con lo cual ya no es algo que encabezaba España y que sí que pudiera hacer que la Unión Europea se decantara hacia, porque lo que estaba intentando era conseguir que el reconocimiento no solamente lo hiciera España, sino que lo hiciera la Unión Europea al mismo tiempo, que eso ya sí que significaba un palo gordo para Israel. En estos momentos, claro, empiezan a aparecer ya muchos países que reconocen al Estado de Israel, y España es uno más, en el sentido de que no es la Unión Europea en sí. Luego veremos qué hace la Unión Europea, pero es verdad que hay países de la Unión Europea que han dicho que no están por reconocer en estos momentos el Estado de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, la situación cambia en el sentido de que es algo que queda más en el anecdotario, porque tampoco esto va a significar un cambio sustancial de los problemas que hay ahora ahí, ¿no? En la zona. Es decir, simple y llanamente que España reconoce que debe existir un Estado palestino, pero más allá no se va, ¿no? Otra cosa hubiera sido la Unión Europea, que ahí sí que tiene un peso más o menos importante, con países importantes dentro del escenario internacional, que ahí sí que le puede haber provocado a Israel, yo creo que tampoco mucho, pero bueno, le puede haber provocado una serie de problemas. Yo creo que esto es una cosa que se hace también más a nivel de cara interno, es decir, estamos en elecciones y el tema es que él ha visto que hay muchas protestas, sobre todo de la gente joven, estudiantes y demás, a favor del Estado palestino, de los palestinos, por todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, y entonces pues saca una especie de reconocimiento que en el fondo tampoco que va a ningún sitio más allá de las algaracas que ha hecho Israel, que tampoco creo que al final Israel pues haga absolutamente nada. Yo creo que son brindis al sol que quedarán muy bien. Y bueno, está, pues tú puedes reconocer el Estado palestino, pero si no existe el Estado palestino, pues estamos en la misma, ¿no? Tampoco tiene eso mucho recorrido, tampoco es muy importante. Bueno, Israel amenaza con consecuencias graves. Ya llamó a los embajadores de Noruega, de Irlanda y de España, les enseñó, parece ser un vídeo con unas rehenes muertas Sí, israelí por parte de Hamas. ¿Qué crees qué medidas puede tomar Israel en este caso? puede tomar medidas evidentemente, si tiene algo en el sentido de que
el software este de Pegasus hay alguna cosa grave, matarla y que afectarle a Pedro Sánchez. A ver, hay gente que habla que podría reconocer la independencia de Cataluña. Pues muy bien, se puede reconocer, pues estamos en las mismas. Cataluña no es independiente, pues tú puedes reconocer lo que quieras. Pero yo creo que las cosas al final tampoco van a mucho más para allá, porque está pasando lo que está pasando. España le sigue comprando armas a Israel y Israel le sigue comprando armas a España. Por lo tanto, las cosas muchas veces, a ver, que se retire al embajador o demás, bueno, algo tiene que hacer Israel, ¿no? Porque es evidente que Israel no está conforme con esas decisiones, pero bueno, yo creo que sencillamente el agua no, la sangre no va a llegar al río y al final, como también es una decisión que tampoco, repito, tiene mucho recorrido, pues después de 4 alaracas, pues se quedarán ahí. Sí, tampoco creo que vaya a provocar absolutamente nada. Sí. Porque Bueno, si no, ya lo hubieran hecho. sí, una diputada israelí le dice a Netanyahu que reconozca 7 regiones de España como estados. Pues muy bien, pero no, tampoco lo va a hacer. Sí, ya te digo yo que no lo va a hacer. Otra cosa es que amenace con hacerlo, pero tampoco lo va a hacer. Así que, por lo tanto, esto son cosas, y aunque lo reconozca, si no son estados independientes, pues puede hacer lo que quiera y poco más, pero tampoco lo va a hacer. ¿Sí? A ver, una cosa es Palestina, porque Palestina, los territorios palestinos son territorios que había ocupado Israel de otros países, no eran territorios de Israel, eran territorios que Israel ocupó a otros países y que hay unos acuerdos de Oslo y de la ONU conforme esos territorios están bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina. Y en la propia ONU se reconoce desde hace mucho tiempo los dos estados, es decir, el derecho a los dos estados. La propia ONU ha reconocido a Palestina como estado, porque Estados Unidos no lo vetó, o sea, estuvo. Es decir, por lo tanto, en estos momentos Palestina, aunque ha entrado como observador, no ha entrado de pleno derecho, pero sí que puede participar en sesiones de la ONU, pues está en la Asamblea General de Naciones Unidas, que no estaba hasta ahora. Por lo tanto, es decir, en el fondo ya hay un reconocimiento, digamos, si no pleno y explícito, sí que hay un reconocimiento de que Palestina es un ente administrativo, entre comillas. Bueno, todo Israel ya lo tiene claro. Entonces, que haya países que vayan reconociendo a Israel y que haya Israel a Palestina y que a Israel eso le siente mal, porque es normal, bueno, tampoco a ver qué va a hacer. Sí, una cosa es lo que desde aquí creamos que va a hacer y luego otra cosa es lo que vaya a hacer, repito, porque los negocios que convienen y que interesan siguen viendo popa y a toda vela. Por lo tanto, creo que la cosa se va a quedar ahí, no va a ir a más. Porque seguramente detrás vendrán otros países también de la Unión Europea. Probablemente Alemania no, por el tema del holocausto y demás, pero vendrán otros países de la Unión Europea y por lo tanto que al final se reconozca a Palestina como Estado, yo digo al final, y que se cree un Estado palestino, yo ahí ya tengo mis dudas. Una cosa es reconocer y otra cosa es que finalmente se haga. Esto ya es otro tema. Por primera vez escucharon desde Estados Unidos voces críticas con Israel, como diciendo que han ido más allá de lo razonable, pero es que ya lleva muchos años, muchos meses yendo más allá de lo razonable en Gaza, ¿no? Bueno, Estados Unidos está de elecciones, también hay que contarlo, ¿no? Es decir, hay veces cuando se hacen los análisis hay que también poner las situaciones en situaciones y en contextos concretos. Estados Unidos está de elecciones. Hay que contar que a Biden, es decir, el Partido Demócrata, le votaron para que ganara las elecciones a Trump mucha gente joven
que no están a favor de, como se está viendo, sobre todo gente de universidades, estudiantes y demás, que no están de acuerdo con lo que está pasando en Gaza, y luego muchas minorías raciales que tampoco están de acuerdo con lo que está pasando en Gaza. Si ya tenía complicado ganar a Trump en noviembre, claro, esto le pone aún más complicado el tema. Entonces, claro, y además hay que recordar que no se vota solamente al presidente en noviembre, se vota a la mitad del Congreso y a algunos senadores. Claro, si ahí empieza, no solamente pierde la presidencia, sino que algunos del Congreso se pierde parte del Congreso y hay gente que se queda sin su sillón, pues claro, empiezan a aparecer voces que dicen que, hombre, que Estados Unidos, que Biden ha tenido posiciones ambivalentes, Biden o la administración, porque al final Biden yo creo que pinta menos que yo. El tema de ya se le ha parado, o se le paró el envío de armas, se le ha hecho 2 o 3 toques importantes a Netanyahu, que Netanyahu se los pasa por el forro, evidentemente, porque sabe que al final no le va a pasar nada, pero es cierto que el tema es, el tema de estas críticas, fundamentalmente hay que entenderlas, digo, desde Estados Unidos hay que entenderla en clave electoral. Es decir, las cosas no le pintan bien al Partido Demócrata, por lo tanto, esto no ayuda. Entonces, bueno, yo creo que las cosas van por ahí en el tema. Pero claro, lo fundamental, lo de contar que el lobby judío de Estados Unidos tiene mucho peso, controla industrias clave de la economía norteamericana, incluso lo que es buena parte de los medios de comunicación y buena parte de lo que es Hollywood, es decir, el cine, y eso tiene mucho peso. Y va a ser complicado que rompan definitivamente con Israel. Eso está claro, porque aunque no le guste Netanyahu, que no les gusta, romper y no apoyar a Israel se entiende como una traición a Israel, no a Netanyahu, por lo cual, claro, el problema que tiene la administración Biden en estos momentos es una patata muy caliente, porque por un lado no pueden dejar de apoyar a Israel por el peso que tiene el lobby judío dentro de Estados Unidos, porque además es su aliado fundamental en una zona bastante caliente como es el Oriente Medio, con mucha riqueza, en especial de petróleo y de gas, y después, pero por otro lado está en unas elecciones que están muy complicadas para que vuelvan a ganar las elecciones, con una parte de tu electorado, que es el que te hizo ganar hace 4 años, que está en contra del apoyo incondicional que tú estás haciendo a Israel. Y claro, ahí el movimiento es complicado. Es decir, Trump lo tiene más fácil, porque Trump, su electorado, ya le parece bien que eliminen a los de Hamas y además, y apoya al lobby judío. Por lo tanto, Trump no tendría ningún problema en apoyar a Israel a tutiplén, porque electoralmente no le afecta eso. Es decir, porque la gran mayoría de su electorado ya está de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Pero claro, en el lado demócrata, no. Y ahí sí que tiene un problema. Tiene un problema electoral, pero además luego tiene un problema de política, porque es muy complicado decir que no apoya a Israel. Otra cosa es que no apoya a Netanyahu, que no están de acuerdo con él. Pero otra cosa es, si ahora dicen, corto con Israel, no le envío nada, no te apoyo nada, claro, lo que se ve no es que estés dejando a Netanyahu en la cuneta, es que estás dejando a Israel en la cuneta. Con lo cual ahí tú ya tienes un problema de esos lobbies que te controlan, lo que te controlan, que empezarían a hacer campaña contra ti. Y ahí tienes un problema. Y además de un problema de la política exterior norteamericana tradicional, que ha sido siempre apoyo incondicional a Israel. Claro, y ahí están jugando, es decir, dan una de cal, 2 de arena, o 2 de cal y 1 de arena, porque por un
un lado tienen que mantener lo que es la política tradicional norteamericana, la política que les marca el lobby judío, que repito, controla importantes áreas económicas de Estados Unidos, pero por otro lado algo le tiene que dar a ese electorado suyo que está en contra de lo que está pasando en Gaza. Y ahí, porque si no hace nada, pues es evidente que esa gente no va a ir a votar en noviembre. Entonces, este es el problema que está teniendo ahora la administración Biden con el tema de Gaza. Bueno, la teoría de los dos estados, que ya se intentó hace muchos años, parece que no va a ser la solución. ¿Crees que esto termina con la expulsión de la población de Gaza e Israel tomando el territorio? También por intereses, que puede ser por el gas que ha aparecido en el mar, intereses económicos también. Claro, hombre, la idea de Israel es echar a los palestinos de Gaza y quedarse Gaza con ellos. Entre otras cosas porque hay las bolsas de gas que han encontrado delante de las costas gazatíes. Es decir, claro, ese territorio formalmente es de Israel. Lo que ocurre es que es un territorio administrado por Israel, pero cedido a los palestinos. Entonces, cualquier cosa que haya en Gaza, en teoría, por ley internacional, es de los palestinos, aunque el territorio, digamos, esté administrado por Israel. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora han encontrado unas bolsas de gas justo delante de la franja de Gaza. Hombre, esa explotación, la riqueza que produciría esa explotación, mayoritariamente la gestionaría los palestinos, aunque parte se lo podía llevar Israel por aquello de que ese territorio es mío o está me pertenece, aunque la administración la llevas tú. Claro, si de golpe Palestina o los palestinos tienen una inyección de dinero fundamental por esas bolsas de gas, claro, eso significa que automáticamente a Israel poco puede controlar ya lo que haga o deje de hacer los palestinos, porque tendrían autonomía para hacer muchas cosas que en estos momentos son dependientes de Israel y dejarían de ser dependientes de Israel. Por lo tanto, el control efectivo de la franja de Gaza por parte de Israel, claro, eso llevaría que automáticamente la explotación de las bolsas de gas, que por cierto Israel, en una violación flagrante del derecho internacional, ya se las ha cedido a empresas británicas, una estadounidense, pero la mayoría británicas. Es decir, que por lo tanto ya tiene claro que eso lo va a explotar él y los beneficios los va a sacar él. Por lo tanto, es evidente que hay un interés económico. Y luego hay un interés ideológico, que es el interés sionista. Que la ideología siempre se pone debajo de, porque primero es el económico, lo fundamental es la bolsa de gas, este es el fundamental. Pero luego hay evidentemente también, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ya también cumplo con lo que hemos hablado aquí. Creo que el día que hablamos del sionismo, pues el Gran Israel. Y el Gran Israel es tener todas aquellas zonas que en teoría habían pertenecido al Israel bíblico, cosa que tampoco es cierto, porque la franja de Gaza nunca perteneció al Israel bíblico. La franja de Gaza era donde estaban los estados filisteos, es decir, con los que el Estado de Israel, el reino de Israel primero, después la división de los dos reinos, el reino de Jerusalén, de Israel al norte y el reino de Judea al sur, pues tuvo enfrentamientos. Es verdad que alguna de las ciudades, pues en algún momento sí que perteneció, sí, por los estados filisteos, para que la gente lo sepa. Sé que voy a explicar un rollo histórico, pero a veces es interesante saber por dónde va la historia. Los estados filisteos eran una confederación de ciudades, pero que las ciudades controlaban territorios a su alrededor y más o menos era lo que era la franja de Gaza. Entonces, alguna de las ciudades en algún momento sí que perteneció, sobre todo al reino de Jerusalén del norte, que era el reino de Israel, sobre todo la división que fue cuando se rompieron lo que era el Estado de Israel, el reino de Israel, tras la muerte de Salomón, del rey Salomón, se divide entre
los dos hijos, los dos estados, el Estado de Israel, y entonces se crea el Estado de Israel, que se sigue llamando al norte, es decir, de Jerusalén para arriba, está prácticamente parte de lo que era el sur del Líbano ahora, y luego el reino de Judea, que es más o menos lo que es la parte sur del Israel con Jerusalén de capital. Bueno, es verdad que algunas de las ciudades en algún momento, no que fuera de Israel, pero sí que eran fiducitarias, es decir, que tenían que pagar a lo mejor tributos a Israel, pero no formaron parte del reino de Israel. Esto es una cosa, como la historia se manipula en función del interés que me interese y me convenga, pues entonces eso es de Israel. Eso nunca fue del Estado de Israel, pero del reino histórico bíblico de Israel que aparece en la Biblia. Pero bueno, el sionismo considera que eso es suyo, como la Cisjordania, que tampoco entera perteneció nunca al reino de Israel bíblico, pero como es la tierra de Abraham, que Dios le dio a Abraham, porque Abraham venía de la parte de Siria, pero le dijo, ves a las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán son el Valle del Jordán, que es lo que es hoy Cisjordania, pues consideran que eso es la fundación del pueblo israelita, el pueblo judío, y por lo tanto eso también es suyo. Bueno, pues esta es un poco la idea del gran Israel sionista. Bueno, pero fundamentalmente está claro que aparte de esto, que esto sirve pues para embellecer un poco la historia, la clave está en las bolsas de gas que han aparecido enfrente de las costas gazatíes. Bueno, la derecha aquí en España está asociando mucho este reconocimiento del Estado palestino a un apoyo a Hamás. Bueno, yo creo que la derecha está haciendo electoralismo, porque, a ver, yo no voy a entrar a ser, parece que vaya a ser defensor de Pedro Sánchez, pero vamos a ver, en 2016 se votó una PLN, que es una propuesta no de ley, en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, donde se reconocía los dos estados, y votaron todos a favor. Y además, hoy hay gente, pongo próximo al PSOE, que ha sacado una intervención de Rajoy en la Asamblea General de la ONU donde reconoce el derecho del Estado palestino. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estamos en la situación política española en la que estamos. Y que cualquier cosa que saque el gobierno, la oposición le va a criticar. Si el gobierno, yo estoy seguro que si el gobierno dijera que hay que defender a Israel a muerte, el Partido Popular y Vox dirían que hay que defender el derecho de los palestinos a la subsistencia. Entonces, yo creo que estamos donde estamos. Entonces, vamos a ver. Es que aparte, yo creo que los políticos y también muchos tertulianos que aparecen en televisión, yo creo que se tendrían que informar. O como mínimo, si están informados, no mentir a la gente. Es decir, jamás es una creación fundamentalmente del propio Israel para recortar la fuerza que tenía el Frente de Liberación Palestino de Yasser Arafat. Esta es la realidad. Y Israel ha estado financiando a través de Qatar hasta el mes de septiembre del año pasado. Sí, los atentados, lo que dicen del 7 de octubre, bueno, pues hasta septiembre. Y en septiembre hay una transferencia del gobierno de Netanyahu a través de Qatar a Hamás. Porque le ha convenido y le ha interesado. Entonces, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que Hamás haga o deje de hacer. Pero Hamás no la puedes considerar, aunque Estados Unidos la ponga en la lista de terroristas, porque por las propias Naciones Unidas lo que hace Hamás es defensa de un territorio ocupado. Y la propia ONU reconoce que un pueblo que está ocupado por otro tiene derecho a la autodefensa y que por lo tanto puede realizar acciones que fuera de ese hecho, pues sería terrorismo, sería asesinato, sería una guerra, pero se entiende como autodefensa.
para que la gente me entienda. Es decir, lo que se está diciendo es que cuando Alemania en la Segunda Guerra Mundial tenía ocupadas zonas de la Unión Soviética, tenía ocupado Francia, tenía ocupado media Europa, los partisanos y los miembros de la resistencia que realizaban actos como los que hace Hamás, pues son terroristas. No. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con cosas que hace Hamás. Pero Hamás, que no ha atentado en ningún sitio que no sea en Gaza, lo que hace es defenderse de una ocupación, porque las tropas israelíes no pueden estar en Gaza, y están, no ahora, sino llevan tiempo. Porque por los acuerdos de Oslo, por los acuerdos de Naciones Unidas, esos igual que están en Cisjordania, esos acuerdos hacen que esos territorios sean autónomos, es decir, que se administran por ellos mismos y por lo tanto no puedes entrar tú salvo causa justificada. Y ahora puede decir que había las causas de que jamás les ha atacado, pero antes de eso seguían estando ahí en Gaza, siguen estando en Cisjordania haciendo lo que les da la gana con los colonos, creando nuevas colonias, quitándole tierras a los palestinos, cuando es un territorio autónomo reconocido por la ONU. Entonces, claro, hacer la asimilación de que jamás es ETA es insultar a la gente y tomar a la gente por idiota. Así de claro. Otra cosa es que estés de acuerdo o no con las cosas que hace Hamás o con la ideología que tenga Hamás. Yo no estoy de acuerdo con la ideología que tiene Hamás. No estoy de acuerdo. Hamás es una organización que defiende un integrismo islámico, pues evidentemente yo no estoy de acuerdo en nada de que la religión se meta en política ni historias de estas. Pero Hamás lo que hace es defender a la gente que está en un territorio autónomo que está ocupado por, en ese momento, un país extranjero. Porque esos territorios son de Palestina, porque se los ha reconocido el propio Israel y además las Naciones Unidas. Entonces, si tú entras ahí, tú estás ocupando un territorio. Y yo hablo de derecho internacional, no estoy diciendo que a mí me caiga mejor los unos y los otros. Y entonces tú, en ese momento, tienes un derecho a autodefensa. Es como decirle a los palestinos de Cisjordania que le meten pedradas a los colonos israelíes que entran con fusiles quitándole sus tierras, que también son terroristas. Vamos a poner las cosas en su sitio. Pero aparte, Hamás, si ha vivido muy bien en la Franja de Gaza hasta ahora, es porque Israel se lo ha permitido, porque Israel lo ha financiado, porque a Israel lo que le interesaba era que también la Autoridad Nacional Palestina se la ganaba a pulso ella sola, porque es un nido de corruptos, es hundir la Autoridad Nacional Palestina. Primero el Frente de Liberación Palestino de Yasser Arafat y después lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Esta es la realidad. Y repito, hasta el mes de septiembre del año pasado hubo transferencia del gobierno israelí a Hamás a través de Qatar. Entonces, cuando se dice después que es que Hamás está financiado por Irán, es mentira. Otra cosa es que Hamás le compre armas a Irán, pues como Israel se las compra a España. Pero Irán no financia a Hamás. Es más, los líderes de Hamás no viven en Irán. Entre otras cosas, porque Hamás es un grupo suní e Irán es chiita. Otra cosa es que tengan intereses comunes en determinados puntos geopolíticos. Pero Hamás es un grupo suní y Irán es chiita. Y por lo tanto, tienen diferencias religiosas, que parece tonterías, pero en el mundo islámico no lo son. Y por lo tanto, ¿dónde viven la mayoría de líderes de Hamás? Que primero están en la Franja de Gaza, que esta es otra, ¿no? Se les puede decir, y ahí sí les critico. Usted lo que debería estar es en la Franja de Gaza.
no, los líderes de Hamás, diciendo que no están ahí porque si no entra Israel y se los lleva, la mayoría viven en Qatar y en Londres. No viven en Irán, como se ha dicho. Entonces, lo que no se puede es ni un político, ni un tertuliano o un periodista de las que se da de no sé qué, ir contando falsedades. Porque eso es mentir a la gente que te está escuchando. Por lo tanto, es decir, reconocer Palestina no es reconocer jamás, ni siquiera reconocer la Autoridad Nacional Palestina. Tú puedes reconocer el derecho que tiene el pueblo palestino a tener un Estado. Y después estar en contra de quien esté gobernando ahí. Porque yo reconozco que Israel tiene derecho, los judíos tienen derecho a tener un Estado. Pero no estoy a favor de Netanyahu, ni del sionismo. Pero eso no quita para que entienda que los judíos tienen que tener también un Estado. Son cosas distintas. Entonces, decir que reconocer el Estado palestino es reconocer a Hamás, esto lo hacen porque como se dice que Hamás es terrorista, pues claro, es que el PSOE y los demás que están ahí, como le dan premios a ETA, pues a eso lo dan a Hamás, como dijo la charlotada de Ayuso, que contestó otra charlotada de la señora del PSOE. A mí iguales de charlotadas todos. Pero, hombre, esto en la vida, cuando tú estás cobrando un dinero por tener un cargo público, me da igual del partido que sean, hay que ser serios. Porque además, detrás de vuestras charlotadas, hay 35.000 muertos, entre ellos 12.000 niños, para que estemos aguantando las charlotadas que estamos aguantando. Y entonces, hombre, venir a decir que si yo reconozco a Palestina es que soy un terrorista porque reconozco a Hamás, mire, váyase usted allí donde digo, no lo voy a decir, no le cierren el canal. Porque eso es tener poca vergüenza de la vida. Es tener poca vergüenza de la vida. Porque yo puedo reconocer muchas cosas, pero estaré en contra de otras. Y yo no voy a estar nunca a favor de Hamás. Entre otras cosas, porque Hamás es un grupo islámico radical. Y yo no voy a defender nunca ningún grupo islámico radical. Así de claro. Pero otra cosa es que sí que defiendo a los palestinos. Y sí que defiendo a los palestinos que tienen derecho a estar en un sitio. Y defiendo y critico que se está haciendo un genocidio ahora en Gaza. Así de claro. Un genocidio. Que lo estamos viendo todos en vivo y en directo las 24 horas. Y ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, de claro. Entonces, es decir, que luego lo del gobierno es otra pamplina para quedar bien, también lo digo. Si yo no estoy aquí hablando para defender a Pedro Sánchez ni a los que están en el gobierno, porque me parece una pamplina. Pero, hombre, escuchar determinadas cosas que escuchas, hombre, me parece primero que o no tienes ni puñetera idea de nada, que en algunos es así, pero en otros sé que no es así, es tener muy poca vergüenza. Porque cuando sales a mentir y sabes que estás mintiendo, tienes muy poca vergüenza. Así de claro. Tienes muy poca vergüenza. Porque además estás hablando de algo que lleva 35.000 muertos. Y entonces hay como mínimo, por un mínimo de decencia, no digas determinadas payasadas y determinadas tonterías. Y no mientas. Y no mientas a la ciudadanía. Porque los políticos tienen una obligación de no mentir y los periodistas también. Porque la obligación del periodista es tener informalidad o las informaciones veraces a la gente. Luego las opiniones son otro tema. Pero la información tiene que ser veraz. Y cuando tú dices que jamás la está pagando Irán, estás mintiendo. Estás mintiendo. Mintiendo. Porque yo sé que algunos y algunas, y hablo de tertulianos, para que no digan que yo no critico a gente de mi profesión, que salen a decir eso, yo sé de muy buena tinta que saben que es mentira. Entonces estás mintiendo. Y entonces estás incumpliendo
ya que se llenan muchos de ellos y de ellas la boca con la Constitución española, estás incumpliendo la Constitución que tú defiendes, que dice que los españoles tenemos derecho a tener una información veraz. Y cuando tú estás mintiendo y sabes que estás mintiendo, eso nos estás dando información. Luego tú podrás opinar lo que quieras. Estar a favor de Israel y decir que Palestina es no sé qué y no sé cuánto. Ese es otro tema. Y ahí cada uno tiene derecho a opinar y pensar lo que le dé la gana. Pero lo que no se puede es mentir. Y no se puede dar informaciones falsas. Así de claro. Ya está. Y esto es lo que tengo que decir de este tema. Ya está. No, es que no hay más. O sea, me da igual que si ahora me ponen a parir en muchos sitios. La realidad es esa. Porque cuando yo lo he dicho, a mí nadie me ha desmentido. Y lo he dicho en tertulias de televisión. La única que digo, porque los demás no me llevan. ¿No? Gente como yo no interesa en las grandes cadenas. No digo que me lleven a mí, pero no llevan a nadie como yo. Entonces, es decir, pero cuando se lo he dicho a algunos, eso no me han sabido contestar. ¿Por qué? Porque saben que estaba diciendo la verdad. Porque si no, que demuestren que Irán está pagando a Hamas. Que Hamas le compre armas a Irán. Sí, también se lo compran los hutis y tampoco son chiitas. Pero Israel también se lo compra a España y España no es un país judío, aunque llevan judíos, pero no es un país judío. Entonces, es decir, claro, que te compren armas, eso no significa que tú estés de acuerdo con él. Que Irán tenga intereses comunes a Hamas y a los hutis, pues sí. Pero eso no significa que le esté financiando. Este es otro tema. Irán financia a Hezbollah, sí, pero Hezbollah es un grupo chiita, no es un grupo sunita. Es un grupo chiita. ¿No? Y los hutis, que no son chiitas en sí, pero sí están en contra, también ideológicamente y religiosamente, de los wahabitas, que es la rama del Islam que manda en Arabia Saudí. ¿No? Entonces, claro, es que las cosas se tienen que explicar y la gente tiene que saber. Entonces, claro, Irán tiene intereses en esa zona. Claro que tiene intereses en esa zona. Y entonces, pues es aquello que se dice en la vida, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Perfecto. Pero una cosa es que sea mi amigo y otra cosa es que yo le pague. Es al contrario. Jamás le paga porque jamás le compra armas a Irán. Compra armas a Irán con dinero que le llega de Israel. Con dinero que le llega de Israel. Y a lo mejor algún día tendrán que explicar por qué nadie se enteró de lo que pasó el 7 de octubre. Cuando el Mossad, es decir, no se ha caído un lápiz al suelo, ya están diciendo dónde ha caído y qué ha provocado la caída del lápiz al suelo. Y resulta que una actuación como la del 7 de octubre, que tuvo que estar preparada durante muchísimo tiempo, no se han enterado de nada. Pues muy bien, vale. Pues si nos creemos pulpo animal de compañía, pues no lo creemos. Ya está. Y vamos a continuar. Porque entonces había que buscar la excusa para hacer lo que se está haciendo ahora. Que lo que se está haciendo ahora no es atacar a Hamas. Es crear un genocidio y echar a la población palestina de Gaza para quedarse Israel con Gaza y sacar la pasta que necesitan de las bolsas de gas que hay enfrente de las costas gazatíes. Esta es la realidad de la vida. Y lo demás son cuentos chinos. Se acabó la película. Y al mismo tiempo plantar la bandera del Gran Israel. Porque el programa del Likud, que es el partido que está en el gobierno, que es el sionista por excelencia, que la mayoría de partidos están imbuidos por el sionismo, el programa del Likud empieza diciendo que Israel empieza en el mar de Gaza, y termina en el río Jordán, que es toda la Cisjordania. A ver si nos vamos enterando de quién habla de expansionismo y quién habla de ocupar territorios que no son suyos. ¿No? Porque habrá que saber lo que dice alguien, dice uno y dice otro. ¿No? Porque este es el programa del partido. Que entren por internet. Programa del Likud, y verán lo que dice, empezando en las primeras páginas del programa del Likud. Bueno, pues ya está. Entonces aquí sabemos cada uno de qué estamos hablando y de quién es quien ataca y deja de atacar y quién quiere ocupar territorios que no son suyos. Y ya está, no hay más. Bueno,
Pues el que normalmente aquí, o pasa muchas veces, el que critica las acciones de Israel en la Franja de Gaza es acusado de apoyar a Hamás. Se puede criticar, no solo criticar, condenar con la máxima fuerza posible lo que hizo Hamás el 7 de octubre y lo que hace en muchas otras ocasiones, y incluso con la población gazatí, y se puede criticar lo que está haciendo ahora Israel en la Franja de Gaza. Son perfectamente compatibles ambos análisis. No, pero si es que además Hamás tampoco quiere los dos estados. Porque a Hamás ya le va bien la situación que tiene ahora. Porque estando como está ahora, como los palestinos tienen estatus de refugiados, recibe un montón de subvenciones, que en el momento en que sea Estado se la van a quitar. Es decir, es que este es el tema también. A Hamás ya le va bien, e incluso hasta la propia Autoridad Nacional Palestina, ya le va bien cómo están ahora. Hombre, no ahora, me refiero en el estatus internacional que tienen, no la situación que hay en Gaza ahora. Porque como esos territorios se consideran autónomos y la población palestina se considera refugiada en esos territorios, reciben un montón de subvenciones de la ONU y de muchos países. Subvenciones que en el momento en que sean un país, pues desaparecen las subvenciones. Lo que van a tener son pues, programas de desarrollo que luego tienen que devolver. Esta es la realidad también. Es que cuando se habla, hay que hablarlo todo. Si yo también soy crítico con Hamás y con la autoridad, he empezado diciendo que la Autoridad Nacional Palestina es un nido de corruptos. Si es que yo no voy a limpiar la cara de nadie. Es decir, el que lo haga mal, yo le voy a criticar, me da igual que sea de un lado o sea de otro. Pero lo que estamos viendo ahora es un genocidio de gente que no tiene culpa, que sufre las consecuencias si Hamás lo hace mal, que lo está haciendo mal. También, y no ha hago mal por lo que haya hecho el 7 de octubre, sino en la administración de Gaza, igual que lo está haciendo mal la Autoridad Nacional Palestina en la administración de Cisjordania. Yo soy el primer crítico de eso. Pero otra cosa es ver lo que estamos viendo ahora. Esto es otro tema. Porque lo que estamos viendo ahora, repito, es un genocidio en vivo y en directo las 24 horas del día. Ya está. Entonces, es decir, las cosas no son las otras. Hombre, porque me digan que yo defiendo a Hamás, porque a mí me la bufa, digan lo que les dé la gana. Porque yo ya paso de estas historias. Pero, hombre, me parece a mí que alguien que tiene una responsabilidad pública no puede decir estas tonterías. Otra cosa es que esté de acuerdo con Palestina o esté de acuerdo con Israel. Eso es otro tema. Cada uno estará de acuerdo con quien quiera estar, o con que sea su ideología. Y a mí yo no voy a entrar ahí en ese debate. Pero lo que se puede decir son idioteces. Porque es una falta de respeto a la gente que te está escuchando y después una falta de dignidad y de decencia. Cuando tenemos 30 y pico mil muertos. Y también, reconozco, hay los rehenes que hayan muerto ahí. Pero cuidado, también en el tema de los rehenes, también vamos a poner comillas. Porque el propio ejército israelí reconoce que a un montón de ellos los matan ellos. El mismo 7 de octubre. Disparando desde helicópteros, porque como no saben, todos los que corrían no sabían dónde eran, pues empiezan a disparar y caiga quien caiga. Y después muchos de ellos han muerto por los bombardeos israelíes. Claro, es que vamos a contar. Es decir, pues, claro, tiene la culpa Hamás porque se los ha llevado, pero al final Hamás, porque muchos de los que luego Hamás ha liberado, la gente ha dicho que estaban, hombre, bien dentro de lo que cabe, porque evidentemente si a mí me secuestran y me llevan a un sitio, hombre, pues bien no estoy, porque me han quitado mi libertad. Pero la gente te está diciendo que dentro de ese aspecto que te hayan quitado la libertad,
ni les pegaron, ni les maltrataron, les dieron comida mientras había, porque llegó un momento que no había comida para nadie. Que les dieron medicinas hasta que dejaron de haber medicinas, ¿no? Entonces, es decir, que todos estos rollos que están hablando de que si violaron, descuartizaron y todo esto, otro cuento. Que yo, cuidado, yo no estoy defendiendo que se secuestren a nadie y se lo lleven. Pero me refiero a que luego el cuento que están soltando de que hicieron esto, resulta que las propias personas que estaban secuestradas dicen que eso es mentira. Entonces, hombre, me tendré que creer al que estaba secuestrado, porque en estos momentos no tiene ninguna necesidad de decir que no le hicieron nada, porque está en Israel, está en su casa. Y si te está diciendo que no le hicieron absolutamente nada y que les trataron dentro de, evidentemente, de que te han quitado la libertad, pero, bueno, te han tratado como mínimo decentemente, pues, hombre, que luego vengas a decir que te están violando y están matando y no sé qué. Claro, y resulta que luego la mayoría de las fotos que sacaron del 7 de octubre, miren los que ha matado Hamas, y luego resulta que el propio Haaretz, que es el ejército israelí, te reconoce que los ha matado a ellos. Hombre, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cuento estamos explicando? Hombre, pues esto, a ver, que lo digo yo, no porque yo tenga una información privilegiada de la vida, puñetas que aparecían en Twitter con declaraciones del jefe de Estado Mayor del ejército israelí. Pues si te lo está diciendo el propio ejército israelí, que ellos dispararon y no, como no sabían quién era cuál y qué era cuál, pues empezaron a disparar. Y entonces, por mala suerte o por equivocación, por lo que sea, mataron a 30 o 40 que eran los rehenes. Pues hombre, lo que no puede salir tú en la tele y decir que ese señor lo ha matado jamás. Porque resulta que esa foto que estás sacando, resulta que el propio ejército israelí dice que a esa persona la han matado ellos por error. Pues entonces no puedes salir a mentir. Esto es lo que yo estoy diciendo. Y repito, yo estoy defendiendo que vaya jamás y secuestre a no sé quién. Pero hombre, una cosa es la cosa y otra, una cosa es una cosa y otra es otra. Ya está. Este es el tema. Entonces, es decir, no, es que no puede haber porque mientras haya no sé cuántos israelíes secuestrados hay que seguir bombardeando. Pues oiga, pues yo veo que ustedes están bombardeando todo lo que les dé la gana, pero resulta que de rehenes no han liberado a ninguno, sacando a 3 o 4. Gracias a los bombardeos. Pues hombre, pues ya me explicarás. Y habrá que preguntar si también estaban en los hospitales donde están bombardeando. Estaban ahí los rehenes, en los hospitales. No, es que debajo del hospital había un de esto de armas. Claro, siempre hay armas. En todos los sitios, igual que la destrucción masiva que tenía Saddam Hussein. Siempre hay comedias de estas. Hombre, es que estás encima rompiendo, que dice, no, que no está contra los derechos humanos. Perdone, ustedes no saben, estos botarates que aparecen por televisión, lo que es la Convención de Ginebra. Pues que no saben lo que es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra prohíbe expresamente destruir lugares sanitarios, centros de salud. Eso, y si se hace eso, se considera un crimen de guerra. Así de claro, lo dice la Convención de Ginebra, no lo dice un bolchevique. Lo dice la Convención de Ginebra. Pues entonces, ¿sabéis qué puñetas salen a la televisión a explicar? Pues lo que están haciendo es mentirle a la gente que está viendo el programa de televisión. Porque si tú bombardeas un hospital, tú estás cometiendo un crimen de guerra. Y luego si hay armas, pero que las demuestras, porque hasta ahora no han demostrado que hubiera ningún depósito de armas en el hospital. Si tú demuestras que hay un depósito de armas, entonces evidentemente el que comete crímenes de guerra es el que ha puesto las armas. Pero si tú no lo demuestras, que no lo ha demostrado, quien estás cometiendo un crimen de guerra eres tú por bombardear hospitales. Y eso lo dice la Convención de Ginebra, que la ha firmado Israel también. Porque eso es de la ONU. Sí, se firmó mucho antes, pero luego se hizo cuando se volvió a hacer y después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 lo firmaron todos los países del mundo, Israel incluido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está incumpliendo la Convención de Ginebra? Usted.
no jamás. Pues ya está. Es decir, está la realidad. Es decir, como no, tampoco se puede bombardear indiscriminadamente a los civiles. Porque los civiles no son objeto militar, no son un objetivo militar. Entonces, si tú estás atacando indiscriminadamente a población civil, tú estás también cometiendo crímenes de guerra reconocidos por la Convención de Ginebra. Ya está. Esta es la realidad de la vida. Y lo demás, pues lo puedes vestir, lo puedes pintar de blanco, de negro, de azul o de rojo. Es igual. Puedes pintar del color que quieras. Pero la verdad es la verdad. Punto. No hay más. La diga Agamenón o su porquero, decía. Exacto. Ya está. Vamos a pasar a preguntas de los usuarios. Les recuerdo que pueden suscribirse todos los viernes a las 5 de la tarde en directo con José Miguel Villarroya. Te preguntan cómo harías tú la repartición del terreno palestino-israelí. Pues, hombre, si no ha podido nadie, yo tampoco tengo que repartir eso. La repartición siempre termina mal, porque... sí, bueno, claro, la burguesía catalana, muchos de ellos además están en fundaciones israelíes en Cataluña, cobrando un muy buen dinero y además fundaciones sionistas. Y es evidente que están ahí muy bien situados. Sí. Aquí, sobre todo la burguesía independentista es toda sionista, evidentemente. Te preguntan por el sionismo cristiano y de cuándo data. No, sionismo cristiano no hay. Sionismo es judío. No hay sionismo cristiano. Buscamos más preguntas. Mientras tanto, pueden ir suscribiéndose. Hay muchas preguntas. No nos va a dar tiempo a leer todas, pero le pasamos la siguiente. Javier González. ¿Cree Villarroya que el avance de la ultraderecha en toda Europa cambiará en algo las cosas? ¿Qué opina de la baja participación sin repercusión en la falta de legitimidad de las elecciones europeas? Vamos a ver, la ultraderecha también es sionista, por lo tanto tampoco va a cambiar muchas cosas. Es decir, la mayor parte de los partidos que se dicen de ultraderecha también defienden el Estado de Israel y defienden estar en contra del pueblo palestino y por otras cosas porque hay ese tema de la islamofobia y de tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a cambiar para nada la percepción de la Unión Europea sobre este tema porque va a seguir más o menos lo mismo. Entre la baja repercusión, hombre, mientras lleguen a los mínimos que piden ellos para que las elecciones sean legítimas, pues seguirán con la pamplina. Pero es evidente que, claro, si al final solo te vota un 45 o un 46% de la población, pues eso demuestra que a la gente le importa un pepino todo lo que diga. Pero mira, aquí en Cataluña votó un 56% de la población, ahora en las últimas autonómicas no ha salido nadie a decir que eso era una vergüenza. Pues bueno, pues ahí están. Mientras lleguen al mínimo que exige la Constitución para que se considere válidas las votaciones, pues seguirán igual, les importará un pepino lo que digan. Por dar un dato de las elecciones catalanas, el voto independentista, en relación al total del censo que puede votar, fue más o menos el 25%. De toda la población que podía votar, el 25% luego hablan de que Cataluña quiere la independencia. Pero esto ya sabes que los políticos... Dice Isadora, si los católicos tienen derecho a tener un Estado. Yo creo que los católicos viven en estados, ¿no? La mayoría de la población católica vive en estados. Otra cosa es que el Estado sea laico o aconfesional o sea confesional, este es otro tema. Pero la mayoría de la población católica, bueno, por no decir toda, vive en un Estado. O hay gente que no vive en un Estado siendo católico. Dice que los judíos no deben tener un Estado propio, deben integrarse en su país de origen. Son una religión, no una etnia. Bueno, vamos a ver. Ellos son una etnia, sí, son semitas como los palestinos, esos son, pero es verdad que ellos han tenido un país. Sí, a ver,
lo que pueden tener un país. El problema es cuando tú quieres tener un país en un sitio donde viven otros y te quieres quedar todo ese país o toda esa zona. Ese es el problema, ¿no? Ahí está el problema. A ver, una cosa son los judíos que viven en España, no pueden pedir tener una zona del país que sea solo para ellos. Esto evidentemente no tiene nada que ver. Ahora hay muchos países. Es claro, el problema ahora es que tú no puedes disolver el Estado de Israel. Por mucho que a mucha gente le gustaría que se disolviera el Estado de Israel. En estos momentos tampoco eso es viable. Entonces, bueno, hay que buscar el tema. Dice Javier Canora que son datos falsos de Hamás, que el genocidio fue el 7 de octubre. No, el genocidio, yo le invitaría a Javier que se lea a la ONU, el concepto que da la ONU de genocidio. Y a partir de ahí verá lo que es genocidio y lo que no es. Está. Tiene fácil, entre en la página de la ONU, busque genocidio y verá en qué califica la ONU de genocidio. Te preguntan que le recomiendes un libro de geopolítica. Bueno, yo no suelo leer muchos libros de geopolítica. Me informo por otras cosas. No, a ver, no digo, no lo hago porque vaya al canal suyo, pero sí que los libros del Coronel Baños sobre geopolítica están bastante bien informados. Pero repito que no leo mucho sobre geopolítica. Aquí, mire. La encrucijada mundial, este es el último libro. Tipo libro, suele ser es una persona muy bien informada, independientemente de que sea más conservador a nivel ideológico tal, pero es una persona que los libros es bastante ecuánime en la información que da y es una persona que suele estar bastante informada de cómo está el mundo geopolítico. Yo no suelo leer muchas cosas geopolíticas. Hay, Jorge Perandones, hay algo que está quedando claro con el contexto ucraniano-israelí. Por un lado, la clara postura fascista de Europa es la excusa para sus gobernantes con más recortes sociales por armamento. No, eso está claro. En eso tiene toda la razón. Se está utilizando estos conflictos para potenciar la venta de armas, la creación de armas y los recortes sociales para que la gente lo justifique a través de las necesidades que tenemos de armamento para defendernos de la invasión de Putin y luego para ser independiente de Estados Unidos a nivel militar. Bueno, eso está claro. Dice Eric que condeno tanto a Hamás como condenaría a los héroes revolucionarios de mi país. Es que Hamás no es ningún... Jamás no es ningún movimiento revolucionario. Ni nadie a quien elogiar, vamos. No creo que nadie elogie lo que está haciendo Hamás. Yo repito, yo no defiendo... A ver, yo reconozco a Hamás el hecho de que él está luchando por los derechos de los palestinos, pero que yo no defiendo jamás de forma ideológica, porque jamás no es ningún movimiento revolucionario bolchevique que quiera hacer la revolución proletaria. Jamás es un grupo integrista islámico que si gobernara, bueno, como ha gobernado en Gaza, aunque es verdad que no ha podido aplicar todas sus ideas, si aplicara sus ideas, pues estaríamos hablando de unos retrocesos a nivel medieval en muchas cosas. Entonces yo, evidentemente, como repito, con Irán, yo con Irán defiendo a Irán en el sentido de que se cuentan muchas milongas de Irán, pero evidentemente yo no voy a defender una teocracia. Así de claro. Entonces, es decir, porque está en contra de lo que es mi ideología y mi modo de ver el mundo. Ahora, cuando de Irán se dice que las mujeres no pueden ir si no van con pelo, no sé qué, bueno, yo tengo vídeos grabados de ahora de Teherán y de otras ciudades y hay mujeres que van con pelo y mujeres que van sin pelo. Entonces, claro, yo lo que digo es que las cosas se tienen que explicar como son. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con un país donde la ley se basa fundamentalmente en la Sharia. Pero evidentemente, como si aquí en España me dijeran que la ley se tiene que hacer en función de la Biblia, pues evidentemente no estoy de acuerdo.
cosa y otra cosa esta cosa. Sacan aquí los bebés decapitados, dicen que tampoco los decapitaron los helicópteros. Si yo no estoy diciendo que jamás no haya matado a nadie el 7 de octubre. Yo lo que estoy diciendo es que se sacan fotos de gente que dicen que lo ha matado jamás y luego el propio ejército israelí ha reconocido que fueron ellos. Por error. Ya está. Si yo no digo que jamás no matara a nadie el 7 de octubre. Claro, es que parece que la gente hay que explicar las cosas a la gente, que la M con la E es más, la M con la E es mamá. Es que llevo todo el rato diciendo lo mismo. A ver, yo no digo que jamás el 7 de octubre, claro que él jamás mató a gente el 7 de octubre. Si está en un sitio pegando tiros, pues mató a gente. Pero si yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cuando se dice que jamás ha matado a no sé cuánta gente, ¿sabes? No justifica que solo muera uno. Ya es condenable, pero me refiero que cuando se habla de, se sacan determinadas fotos, resulta que hay fotos que el propio ejército israelí ha reconocido que los mató a ellos. Entonces, a ver, yo lo que digo es cuando se va a una televisión y se sacan fotos, habrá que estar informado y habrá que explicar la foto cuál es. Esto es lo que yo estoy diciendo. Punto. Dice Isadora, ¿y qué pasó con las fragatas encargadas por Arabia Saudí a Navantia? Entiendo. Se primó los puestos de trabajo al genocidio que estaba ocurriendo en Yemen. Pues ya está, pues puesto, pues el interés. Pues si todo es interés, vamos a ver, la política exterior es interés. Si toda la política, decía Bismarck, que toda la política era interés, pero la política exterior era la que más interés tenía, la que se movía por más interés. Es evidente que a Arabia Saudí se le vendió en la fragata mientras estaba haciendo lo que estaba haciendo en Yemen, que era otro genocidio. Y se acabó y se miró para otro lado. Pero ¿qué pasa? Que lo de Yemen no salía a las 24 horas del día en televisión. Hay que preguntarse por qué. Entonces, lo de Israel sí, y entonces ahora Israel hay un movimiento de gente y evidentemente la clase política se apunta porque vienen procesos electorales e interesa mostrarse que yo soy tal o cual. Punto. Pero al final es lo mismo. Pero aunque se apunte y diga que reconoce el Estado palestino, le sigue vendiendo armas a Israel y le sigue comprando. Bueno, a Pilar Rahola mejor no hablar porque bueno, ya está, es un personaje bastante lamentable de la vida. ¿Y la culpa de verdad no la tendría Estados Unidos en vez de Israel, que están influenciados por este? Estados Unidos vamos a ver, Estados Unidos en el tema israelí, yo ya lo dije el otro día, hay que contar más la carta de Gran Bretaña que la de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está, como vuelvo a repetir, está pillado en dos líneas. Y tiene un problema. Tiene un problema. Entonces, es decir, evidentemente no va a dejar caer al Estado de Israel, pero tiene un problema. Pero quien está moviendo más hilos ahí de forma más beligerante es más Gran Bretaña que Estados Unidos. Bueno, eso es una cosa que les concedió Lenin y luego se mantuvo y todavía está en la zona de Yamkatka, al norte de la región de Siberia. No lo conozco, no he estado, se lo administran ellos, pero es verdad que forman parte de ahora de la Federación Rusa. Y tienen que servir al ejército, tienen que hacerlo todo, pero sí que es un oblast que se creó para ellos. Y no viven todos los judíos rusos allí, ni en la época de la URSS. Viven una parte y quien se quería ir allí, pues vivía allí. Pero vivían, a ver, según su religión, pero el Estado, las formas de gobierno en la época eran comunistas. Lo digo porque no pensaban que aquello era una cosa que los judíos estaban allí y hacían lo que les daba la gana. No, no. Y tenían que servir al ejército, tenían que hacer todo como cualquier ciudadano de la Unión Soviética y supongo que ahora en la Federación Rusa pues tienen que hacer lo mismo. Lo conozco porque no he estado, no sé cómo. ¿En qué país los judíos todavía son perseguidos para necesitar un país para ellos? Hombre, yo sepa ninguno. Pero repito, hoy en día pensar que el Estado de Israel va a desaparecer, una cosa son los desideratum y otra cosa es la realidad.
Yo creo que no va a desaparecer el Estado de Israel, salvo que hubiera una guerra muy importante, y entonces sí, pero si no se produce eso, pensar que ahora se va a buscar una solución y que la solución pasa por la disolución del Estado de Israel, me parece que también esto es utópico en estos momentos. Digo. Ponen la definición de genocidio. Se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, matar miembros del grupo. Lo dice Javier Canora, que es defensor de Israel. Estamos con la misma. No he visto que jamás haya intentado matar a todos los judíos, a todos los ciudadanos de Israel. Lo digo porque una cosa es cometer actos terroristas, o que se pueden calificar de terroristas, que yo no defiendo, y otra cosa es intentar matar a toda la gente por ser palestina, como está haciendo Israel en Gaza. Son temas distintos. El genocidio es cuando tú intentas eliminar a todo el mundo que forme parte de una etnia, de una religión, de una ideología. Yo jamás no he visto que haya intentado hacer eso. Igual es porque no puede. Igual si pudiera sido así. Pero ahora estamos hablando de hipótesis. Yo estoy hablando de lo que se ve ahora. Y quien lo está haciendo es Israel, no jamás. Bueno, pues porque eran los banqueros americanos y entonces a Woodrow Wilson le interesaba para que le apoyaran en la campaña electoral. Y entonces, yo repito, el lobby judío en Estados Unidos tiene mucho poder. Hombre, yo difícilmente hubiera estado jamás por ideología. Yo no me pongo nunca en historia ficción de si fuera palestino, si sería si haría de Hamás o de la Autoridad Nacional Palestina, porque no soy palestino y por lo tanto lo que yo suelo hacer son análisis centrados en una realidad. Yo no soy de Hamás. Hombre, entre otras cosas, si fuera, dudo mucho de que yo estuviera en un grupo que aceptara dinero de Israel. Se considera Israel mi máximo enemigo, ¿no? Pues bastantes. Lo que pasa, una cosa es que se vean o que salgan en los medios de comunicación y otra cosa que no. Bueno, fue un error de Stalin que luego lo reconoció. Stalin creía que la creación del Estado de Israel pues iba a ayudar, porque es verdad que se hablaba de que los kibbutz y demás pues eran una forma de socialismo y que al final pues Israel podría ser un país comunista, o si no comunista pues sí de tendencia socialista, y que iban a apoyar, pues podían apoyar a la Unión Soviética. Con el tiempo pues Stalin, y bueno, también era una especie de Stalin, tampoco estaba muy de acuerdo con la creación del Estado de Israel, pero sí que ahí hubo unas deliberaciones dentro del gobierno soviético en ese momento, y allí había gente que sí que estaba a favor, no tanto como Stalin. Bueno, luego la Unión Soviética reconoció que se había equivocado y rompió lazos con Israel. La RDA nunca tuvo relaciones con Israel. Otra cosa es considerarlos sionistas, ¿no? Y ellos no defendían. Israel denunció varias veces a la RDA porque decía que no le pagaba la parte proporcional del dinero que le correspondía. Porque hay que decir que la República Federal Alemana le sigue pagando dinero a Israel por el Holocausto. Como Fernando Fernández Vargas, el historiador y espía Toynbee, consideraba que Israel existiría unos 90 años dado que a su juicio faltaban elementos estructurales en su proyecto. ¿Por qué disiente usted de Toynbee? No, yo ni disiento ni dejo de sentir. A ver, Toynbee solo hablaba en función también de su teoría evolucionista de la historia. A ver, una cosa son los proyectos de elementos estructurales y otra cosa es, bueno,
país está establecido. Yo no creo que Israel en estos momentos nadie, a ver, salvo de los países árabes, pero tampoco estos, porque muchos de ellos tienen relaciones, unos directamente y otros indirectamente con Israel. Yo creo que en estos momentos nadie se plantea la disolución del Estado de Israel. Entonces, yo parto de ese aspecto, si yo tengo que hacer un análisis. Entonces, esta es la realidad. Yo no digo si va a subsistir el Estado de Israel o no, porque yo del futuro no lo sé. Yo no sé qué pasará. Pero en estos momentos, me pregunta a día de hoy, estamos a 24 de mayo de 2024, entiendo que en estos momentos nadie se plantea seriamente, alguien que tenga fuerza, me refiero, para hacerlo, se plantea seriamente la disolución del Estado de Israel. Esto es lo único que estoy diciendo. Que dentro de 10 años Israel no exista, pues igual sí. Tendrá Toynbee. Yo no, tampoco he leído la parte esa de Toynbee. Toynbee es bastante pesado de leer, otras cosas. Te preguntan si un consejo, si le aconsejas discutir con obtusos de mente o pasar. Bueno, puedes hacer las dos cosas. Hombre, vamos a ver. Yo discuto a veces porque voy a tertuliar y me pagan por ello. Entonces tampoco me puedo callar. Pero si estás entre amigos o estás tal, pues yo te recomiendo aquello que decía Albert Einstein, ¿no? Que si discutes con un imbécil vas a perder, porque te tienes que poner a su nivel y el imbécil te gana por experiencia. Palabras de Einstein, lo pueden buscar, que dice exactamente imbécil. Si no estoy inventando nada. Pregunta Isadora si la Biblia es un libro fiable histórico. Tiene cosas que sí, cosas que no, claro. Pero hay parte de la Biblia que sí que es un relato histórico. A ver, cuando hablamos de Israel nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento nuestro, no al Nuevo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento también aparecen cosas de Israel, porque hay que decir que, a ver, vamos a ver, para que la gente se ponga, yo sé que ahora voy a decir una cosa que habrá gente que le va a poner los pelos de punta, pero en la realidad, a ver, Jesús era judío. Jesús era judío. Practicaba y profesaba la religión judía. Jesús no era cristiano. El cristianismo empieza después de la muerte de Jesús. Pero Jesús era judío. San Pedro era judío. San Pablo era judío. Los apóstoles de Jesús eran todos judíos que profesaban y practicaban la religión judía. Entonces, en el Nuevo Testamento hay cosas mínimas, porque sobre todo se refieren a la prédica de Jesús, pero sí que hay cosas y que históricamente son del momento. Y en el Antiguo Testamento depende de los libros que cojas. Hombre, a ver, lo de Génesis y el Éxodo y todo esto, pues bueno, hay mucha fabulación, evidentemente. Pero sí es cierto que a partir del libro de Jueces, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, por ejemplo, que son, o incluso el Deuteronomio o Números, que son libros más históricos, ahí sí que la historia, la arqueología fundamentalmente ha demostrado que las cosas que se dicen ahí, pues en la gran mayoría son ciertas. Eso porque además hay pruebas no solamente de la Biblia, sino como hacen referencia a otros pueblos, como es la invasión de Jerusalén o de Israel por los asirios y por los babilónicos y por los persas, hay pruebas de que fue así, por lo tanto es evidente que sí. Luego, bueno, luego el libro de profetas, pues que hablan de profecías y demás, pues esto ya te lo crees o no te lo crees, esto es así. Dicen aquí que la estrategia es que el sionismo mandado por Sánchez, sí, a reconocer Palestina para así traernos 1 millón de musulmanes más. Si no, ese caso de espionaje habría salido ayer mismo. No lo sé si van a traer más musulmanes o no. Y aquí tenemos, ya tenemos bastantes, hay muchos aquí. Yo vivo, hay muchos. No lo sé. Yo esto ya, estas cosas de la alta política y del espionaje ya no. Te preguntan qué pudo pasar con el presidente iraní, fallecido en un accidente de helicóptero. Bueno, a ver, parece que los propios iraníes dicen que ha sido un accidente, pero claro, tampoco
tampoco sabe si es que lo dicen porque tampoco quieren, no les interesa en estos momentos mover el avispero y crear más problemas de los que ya hay, o claro, no lo sé. Hombre, yo vuelvo a lo mismo. Hay gente que decía, no, Estados Unidos. Pero a Estados Unidos en estos momentos no le interesaba que muriera este hombre. Porque había reuniones de nivel bajo, bueno, nivel medio bajo, escondido, secretas, entre el gobierno iraní y el gobierno estadounidense. Si ha sido fundamentalmente un atentado, bueno, que han manipulado el helicóptero y demás, yo apuntaría más al Mossad y al MI6 que a Estados Unidos. Ahora, lo que dice Irán es que ha sido un fallo técnico y además motivado porque había muy mal tiempo. Bueno, no sé. Entonces, ya repito, no tengo pruebas porque puede ser que sí, puede ser que sea eso. Tampoco hay que estar siempre con la conspiranoia en medio. Puede que sea que, o puede ser que Irán haya visto que ha sido un atentado, pero que en estos momentos, por razones X, pues no le interesa decirlo y se guarda la respuesta para el momento en que cree conveniente. ¿No cree usted que David Barnea y sus aliados desean encarcelar a Bibi porque creen que puede hundir el país? Bueno, Netanyahu es un zombie político, ya lo he dicho aquí varias veces. Entonces, Netanyahu va a alargar lo máximo que pueda el tema de la guerra porque sabe que mientras haya guerra, pues él va a seguir ahí. Pero yo creo que evidentemente hay mucha gente ya que considera que Netanyahu está fuera de la ecuación y además a Estados Unidos le vendría de perlas que Netanyahu cayera. Entonces con otra administración podrían llegar a algún tipo de acuerdo. ¿China invadirá Taiwán? No creo. No creo. Te dicen que Pablo era romano. Tenía ciudadanía romana, pero era judío. Además fariseo y perseguía a los cristianos. Javier, Una cosa es la ciudadanía romana. La ciudadanía romana la tenían todos los pueblos de Italia tenían la ciudadanía romana. Y fuera de Italia, de lo que es hoy Italia, había personas que porque tenían dinero, porque lo habían comprado o porque tenían amistades, le concedían la ciudadanía romana, que evidentemente daba un privilegio respecto a otras personas. Entonces, la familia de Pablo tenía la ciudadanía romana porque el padre la había conseguido. Entonces, era romano en el sentido que tenía ciudadanía romana, pero no era romano. Él era judío, él era además fariseo y de los fariseos duros porque él estaba en el templo de Jerusalén y fue uno de los encargados por el Sanedrín para perseguir a los judíos cristianos. Entonces ellos no les llamaban cristianos directamente, les llamaban los seguidores de Jesús. Es decir, cristiano es un nombre que viene de la época de Nerón, de Roma. Entonces ellos le llaman los seguidores de Jesús. Son los que es por la anécdota que se cae del caballo porque lo dejan ciego y entonces ve a Jesús y entonces cuando recupera la vista y se convierte al cristianismo. Pero San Pablo de Tarso era judío, cosa que tuviera la ciudadanía romana. Si el arameo lo que se hablaba en Judea. El hebreo solamente se utilizaba para las sinagogas para recitar y la hablaba muy poca gente, el hebreo. Lo que se hablaba comúnmente era el arameo, pero lo hablaban toda la zona, no solamente los judíos, sino otra gente de otros sitios también hablaba arameo, que es una lengua muerta. Ahora nadie habla arameo, como tampoco nadie habla de lo bíblico. El hebreo actual no tiene nada que ver con el hebreo bíblico. Porque sigue detenido en Polonia, se le acusa de espía de Putin, que el gobierno español ni ha hecho, ni creo que va a hacer absolutamente nada.
y Pablo González pues ya lleva casi 3 años encerrado en una cárcel de Polonia. ¿Qué se esconde? Bueno, se esconde, supongo, que mantener y decir que a cualquiera que sea pro Putin y quiera defender determinadas ideas, pues le puede pasar lo mismo que a Pablo González. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Han quedado algunas preguntas sin contestar. El próximo viernes, seguramente no a las 5, o jueves o viernes, ya veremos el día y a qué hora podemos estar la semana que viene. Otra vez otro directo con José Miguel para hablar de otro tema diferente. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Y háganse suscriptores. Venga, un placer, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.